Les habla el Escobo del Grupo ACB Consultores y Asesores SAS. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y aquellas personas que nos ven por primera vez. Hoy vamos a hablarle de las personas naturales no obligadas a declarar renta por el año grabable 2015. De conformidad con el artículo 7º del decreto 2243 del 24 de noviembre de 2015, hay 5 categorías de personas naturales no obligadas a declarar renta. Las primeras 3 categorías A, B y C son categorías exclusivas de los residentes, que son los empleados, los trabajadores por cuenta propia y los demás contribuyentes que no cumplen con las condiciones para ser ni empleados ni trabajadores por cuenta propia. Para no estar obligados a declarar, ellos deben cumplir unos requisitos adicionales comunes a las 3 categorías por el año grabable 2015, de los cuales vamos a hablar ahora. Están los del literal D, que son las personas naturales extranjeras, y tenemos los del literal E, aquellos que no están obligados a declarar renta, pero a quienes sus ingresos estuvieron sometidos a retención en la fuente durante el año grabable 2015. Dentro de este grupo de no obligados a declarar, dentro del literal E, están los residentes que pueden presentar la declaración voluntaria del impuesto sobre la renta, y están también los no residentes. A continuación, hablemos de los requisitos adicionales por el año grabable 2015 comunes a las primeras 3 categorías, es decir, a los empleados, trabajadores por cuenta propia y a las demás personas naturales. Dentro de estos requisitos podemos hablar del patrimonio bruto, es decir, esas personas no estarán obligadas a declarar siempre y cuando su patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2015 sea inferior o igual a 4.500 VT, es decir, 127.256.000 pesos para el año 2015. Los ingresos brutos adicional al patrimonio deben de ser inferiores a 1.400 VT, es decir, 39.591.000 pesos. Los consumos con tarjetas de crédito y las compras y consumos por el año grabable 2015 tienen que ser inferiores o iguales a 2.800 VT, es decir, estamos hablando de 79.181.000 pesos. Finalmente, para no estar obligados a declarar, ni empleados ni trabajadores por cuenta propia, ni las demás personas naturales, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras tiene que ser inferior o igual a 4.500 VT. Es decir, estamos hablando de 127.256.000 pesos. Con respecto a estos requisitos, es menester aclarar que con el tema de las consignaciones bancarias o depósitos bancarios, las entidades financieras están obligadas a reportar movimientos crédito a partir de 1 millón de pesos. Pero si son traslados entre cuentas de una misma entidad, pues se reportará como un solo traslado. Si son traslados entre cuentas de diferentes entidades, cada entidad reportará un movimiento diferente. Es decir, yo puedo trasladar de una cuenta corriente 80 millones a una cuenta de ahorros. Si son de la misma entidad, esos 80 millones, esa entidad me lo reportará como un solo depósito de 80 millones. Pero si yo los traslado de una cuenta corriente a una cuenta de ahorros que son de diferente entidad, cada entidad me va a reportar 80 millones y en este caso quedaría obligado a declarar porque la sumatoria de todos mis depósitos sería superior a las 4.500 VT. Hay un punto también importante que conviene mencionar y aclarar, y es el tema de los ingresos brutos. La norma me habla de ingresos brutos, pero hay que hacer referencia a los ingresos realizados tributariamente. ¿Y cuáles son los ingresos realizados tributariamente de conformidad con el artículo 27 del Estatuto Tributario? Me dice esta norma, aquellos que se reciben efectivamente en dinero o en especie. Es decir, cuando la persona natural está obligada a llevar contabilidad de caja, ¿sí?, porque no es comerciante, por ejemplo, entonces tendremos que mirar los ingresos brutos, pero aquellos que hayan sido efectivamente recibidos, cosa que no sucede con aquellas personas obligadas a llevar contabilidad de causación. En ese caso, dice la misma norma,
no debo de tener en cuenta los ingresos efectivamente recibidos, sino los ingresos causados. Lo mismo sucede con el tema de los ingresos por dividendos y los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, que allí no se tendrá en cuenta el valor efectivamente recibido, sino el valor abonado en cuenta en calidad exigible en el caso de los dividendos o en la fecha de la escritura pública cuando estamos hablando de enajenación de bienes inmuebles. Miremos por ejemplo un caso. Un asalariado devengó salarios por valor de 48 millones de pesos durante el año gravable 2015. Sin embargo, su empleador solo le pagó 35 millones de pesos. La pregunta es, asumiendo que cumple con todos los requisitos para no estar obligado a declarar, ¿este asalariado estaría obligado a declarar renta por el 2015? Entonces, ¿cuál sería la información que reportaría el contratante a la DIAN? Pues por un lado, en el formato 1001 va a reportar los salarios efectivamente pagados, es decir, no reporta los valores causados por 48 millones, sino que termina por reportar los 35 millones efectivamente pagados. Y esa misma información a su vez debe concordar con lo reportado en el formato 2276. Por tanto, a la DIAN le llegaría una información de que este señor recibió ingresos no por 48 sino por 35, claro, porque es una persona natural obligada a llevar contabilidad de caja y por tanto no estaría obligada a declarar por el año gravable 2015. Ahora vamos a hablar estos requisitos que acabamos de mencionar, reitero, son referidos a las tres primeras categorías de personas naturales, es decir, a las literales A, B y C, empleados, trabajadores por cuenta propia y las demás personas naturales. Ya hablamos entonces de las categorías comunes a los literales A, B y C de las personas naturales no obligadas a declarar. Ahora definamos brevemente qué debemos entender por empleado, trabajador por cuenta propia y por los demás contribuyentes. En efecto, ese mismo decreto, el 2243, el decreto de plazos para 2016, nos indica que son empleados todas las personas naturales cuyos ingresos provinieron en una proporción igual o superior a un 80%, bien sea de salarios, ¿sí?, o de prestación de servicios personales, pero por cuenta y riesgo del empleador o contratante. Igual sucede con aquellas personas que ejercieron una profesión liberal y su ingreso proviene en un 80% más del ejercicio de la profesión liberal, o de aquellos prestadores de servicios técnicos que no requirieron de equipos, insumos o material especializado para prestar su servicio. Si estas personas, estos empleados, cumplen con los requisitos de patrimonio, ingresos, compras, consumos, depósitos, etc., y adicional no son del régimen común, entonces no estarían obligados a declarar renta por el año gravable 2015. Es importante tener en cuenta que para la DIAN el artículo 593 en su parágrafo segundo es aplicable para la categoría de empleados. ¿Y qué dice este artículo? Que para efectos de determinar la cuantía de ingresos inferiores a 1.400 VT no se deben de tener en cuenta las correspondientes a enajenación de activos fijos ni los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. Eso lo conceptuó la DIAN en los oficios 47565 del 28 de julio de 2014 y en el concepto 5852 del 2 de octubre de 2014. Tenemos entonces la segunda categoría, literal B, que son los trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Me dice el decreto, mire, están no obligados a presentar renta por el año 2015 los trabajadores por cuenta propia que cumplan con los requisitos de ingresos, de patrimonio, de compras, de consumo, de depósitos o inversiones financieras de los que hablamos, y que adicional no sean responsables del impuesto a las ventas. ¿Quiénes son trabajadores por cuenta propia? Aquellos cuyos ingresos provienen a proporción igual o superior a un 80% de la realización de una de las actividades del artículo 340 del Estatuto, que son actividades relacionadas con actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento,
agropecuario, silvicultura y pesca, comercio al por mayor y al por menor, comercio de vehículos automotores, etcétera, etcétera. Cada grupo de estas actividades incluye unos códigos SIU definidos por la DIAN en la resolución 139 de 2012 y es el decreto 1473 del 5 de agosto de 2014 que nos indica en detalle cuáles son los códigos SIU que están incluidos dentro de cada uno de estos grupos de actividades. Tenemos los del literal C, que son las demás personas naturales y asimiladas a estas, que son residentes y, como lo decíamos al inicio, que no cumplan con las condiciones para pertenecer ni a la categoría de empleados ni a la categoría de trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de un asalariado que durante 2015 el 70% de su ingreso fue salarios y el 30% fueron rentas pasivas como intereses o como dividendos. Pues esta persona, a pesar de ser un asalariado, ¿sí? Porque el mayor ingreso que tuvo fueron salarios, pues no podría considerarse empleado. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición del 80%. En este caso, a pesar de ser asalariado, no sería empleado, sino que sería un otro, porque el 70% de su ingreso provino de salarios, no el 80%. Bien, ahora tenemos el literal D, que es el que hace referencia a las personas naturales o jurídicas sin residencia en Colombia. Estas personas están no obligadas a presentar la declaración de renta por el año grabable 2015, siempre y cuando sus ingresos hayan estado sometidos a retención de conformidad con las tarifas que están en los artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario. Obviamente, siempre y cuando no tengan establecimientos permanentes en Colombia a nombre de ellos. Recordemos que un establecimiento permanente puede ser una oficina, puede ser un taller, puede ser una mina o puede ser simplemente una persona que esté desarrollando una actividad por cuenta de la persona extranjera aquí en Colombia, pero bajo las condiciones que le dicte la persona que está en el exterior. Esa definición de lo que es establecimiento permanente está contenida en el artículo 20-1 y 20-2 del Estatuto Tributario. Finalmente tenemos a los contribuyentes que se clasifican en el literal E, es decir, aquellas personas naturales que no están obligadas por alguna razón a declarar renta por el año 2015, pero cuyos ingresos estuvieron sometidos a retención en la fuente. En el caso de este grupo, si las personas naturales son residentes, entonces tendrían la posibilidad de presentar la declaración de renta en forma voluntaria y dice la norma, esta declaración tendrá efectos legales, es decir, puede darse el caso de una persona natural que no esté obligada a presentar su declaración de renta residente porque por alguna razón, digamos, no cumplió topes de ingresos, ni de patrimonios, ni las otras condiciones para no declarar, pero que tiene unas retenciones en la fuente muy altas. Esta persona podría presentar su declaración de renta de manera voluntaria y posteriormente podría solicitarle a la DIAN que le devolviera ese saldo a favor. Asimismo lo estipuló la DIAN en su oficio 31384 del 18 de noviembre de 2015, donde indica que los saldos a favor originados en declaraciones de renta presentadas por no obligados a declarar, al producir esa declaración efectos legales, se pueden solicitar en devolución. Entonces, para sintetizar, podemos decir que las personas naturales para efectos de renta se clasifican en no residentes y en residentes. De entre los no residentes tenemos tres subgrupos: aquellos que tienen establecimiento permanente de conformidad con lo definido en el artículo 20-1 del Estatuto, aquellos sin establecimiento permanente, es decir, por ejemplo, un no residente que tiene inversiones en acciones aquí en sociedades colombianas, y aquellos que son inversionistas de capital del exterior de portafolio de conformidad con el artículo 18-1. Esos son los tres subgrupos para el caso de los no residentes. Para el caso de los residentes, podemos hablar entonces de las tres categorías de personas naturales, que son los empleados, los trabajadores por cuenta propia y los otros contribuyentes. Los empleados
tendrán que liquidar su renta por sistema ordinario o por IMAN, el que arroje un mayor impuesto, y optativamente por el IMAS. Los trabajadores por cuenta propia podrán liquidar su renta por el sistema ordinario y voluntariamente por el IMAS, y los otros contribuyentes solo podrán hacerlo por el sistema ordinario. Recordemos que las condiciones para presentar el IMAS en el caso de los empleados se modificaron con la última reforma tributaria, la ley 1739 de 2014. Esperamos que este tema haya sido de utilidad. Próximamente estaremos publicando otros temas de su interés. Muchas gracias por su atención.